Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por AbbVie. En una enfermedad como la colitis ulcerosa hay una conexión directa del cerebro con el sistema gastrointestinal llamada Gut-Brain Connection. Por ello, todo lo relacionado con la enfermedad tiene un fuerte impacto emocional, mental y social en quien la padece. En esta condición, uno de los componentes más afectados es la parte social, que se ve irrumpida fuertemente gracias a todos los estigmas ligados a enfermedades gastrointestinales, como ir constantemente al baño, los sonidos intestinales y en general el impacto de los síntomas en el trabajo, la escuela y los diferentes escenarios donde la persona se desenvuelve. Usualmente, estos pacientes se sienten avergonzados por los síntomas causados por su condición. Por ello suelen abstraerse o aislarse de los círculos sociales y es allí donde empieza la afectación no solo social, sino también mental y emocional, pues se sienten impotentes frente a la enfermedad. Es vital que las personas que padecen de colitis sepan la importancia de contar con el apoyo de un equipo profesional multidisciplinario para contribuir al mejoramiento de su condición, como por ejemplo, un equipo de profesionales de salud mental, nutricionistas y especialistas relacionados con la parte gastrointestinal. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Las emociones inciden mucho en nuestras condiciones de salud. De hecho, son una parte importante cuando a uno se nos dan diagnósticos de cualquier condición. Y definitivamente yo soy de las que pienso que, a diferencia quizás de lo que muchas otras personas inducen o sienten o piensan, de que en nuestra cabeza como que está parte, ¿verdad?, del resto de nuestro cuerpo. Es algo que no podemos desligar. Así que nuestro cerebro vinculado, ¿verdad?, ese corazón, y en lo que a las emociones se refiere, forman parte importante y vital. Por eso es que nuestra salud emocional y mental debe ser igual de atendida que nuestra salud física. Me acompaña la doctora Grace Viña, psicóloga de salud y catedrática auxiliar, Centro para Enfermedades Inflamatorias del Intestino de la Universidad de Puerto Rico y voluntaria del grupo FIT. Muy buenos días, doctora. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Ay, qué bueno tenerla. A mí me encanta hablar mucho de psicología, sobre todo de psicología clínica. Siempre que a uno se le da un diagnóstico, independientemente de la enfermedad, causa un choque emocional. Sí, se llama como un proceso de pérdida o de ajuste. Es casi igual que perder a un familiar o que de momento surja algo que altera toda tu rutina, toda tu vida. Así que se da un proceso de aceptación que incluye varias fases o emociones diferentes. Y la primera siempre es el shock, la negación, como bien mencionaste. No, yo no padezco de eso. No, esos laboratorios están equivocados. Hay que hacer un estudio. Yo voy a tener que consultar otra. Esas son las cosas. Yo he tenido personas que me dicen, es que yo quiero una segunda consulta con otro médico. Y una tercera y una cuarta. Y eso no está mal siempre y cuando, ¿verdad?, procedan a las recomendaciones de las consultas que tienen. Siempre es importante sentirte acogido y cómodo con el médico que te atienda. Así que se da un procesamiento que es normal, pero si se queda en esa fase, pues puede traer problemas serios a su salud. Y no solo de la condición que a lo mejor ha sido diagnosticada, que la puede empeorar, es que podemos entonces traer como consecuencia otras condiciones, otras afecciones a nuestro físico. Sí. Usualmente cuando hay un proceso de aceptación o un proceso de ajuste a un cambio, como lo que es un diagnóstico sin cura, pues definitivamente se generan otras emociones. La que sigue después de ese choque es el miedo, la preocupación, hasta el coraje de ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo esto? Luego la persona va negociando, buscando información, consultando con profesionales y suele venir una tristeza profunda que se puede convertir en depresión. Así que se tiene que pasar por todos esos momentos y se puede pasar por todos esos momentos en diferentes momentos del diagnóstico para luego decir, ¿sabes qué? Acepto esto. No porque me gusta, no porque lo quiero, sino que no lo puedo cambiar. Y entonces decide la persona tomar control de lo que sí puede cambiar, como estar en tratamiento, seguir las recomendaciones médicas, integrar un equipo multidisciplinario para atender los otros componentes que se afectan. Que son importantes porque de esa manera vamos a ir logrando, ¿verdad? Tener, primero que si tenemos una salud emocional fortalecida, doctora, nosotros vamos a poder entonces combatir mejor con el tratamiento lo que nos está afectando físicamente. Eso es así. La salud se define como la combinación de lo físico, lo mental y lo social, como una pirámide.
Entonces, cuando nos diagnostican una condición médica, ya hay una parte de la pirámide que está afectada. Así que yo tengo que fortalecer aún más esas otras dos partes para mantener esa pirámide balanceada. Pero sí va a haber un efecto, o sea, y no es problemático que la persona tenga un impacto en su aspecto o en su vida social y emocional, siempre y cuando adquiera destrezas para manejarlo efectivamente. Exacto. Estas enfermedades inflamatorias del intestino, ¿podríamos decir que son enfermedades psicosomáticas o no? Psicosomáticas usualmente, eso ha cambiado un poco. Antes se entendía que si es psicosomático es que solamente es impulsado por el aspecto emocional. Y la realidad es que ya poco a poco se ve que el tener un síntoma físico a raíz de una condición médica puede generar una respuesta psicosocial o psicológica. Así que el cerebro y el cuerpo están juntos. Y en estas condiciones tenemos un diagnóstico médico donde hay una inflamación, hay una respuesta del sistema inmune que no es adecuada, así que hay un componente físico que no podemos negar. Por lo tanto, hay una base física que va a generar una alteración en la parte emocional y si lo emocional se altera, pues va a alterarme entonces aún más la parte física. O sea que tener colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, si yo mis emociones están muy alteradas, me pongo muy ansiosa o me deprimo, lo que voy a hacer es que voy a provocar que la condición se agrave. Es muy común que eso suceda en la mayoría de las personas. Podríamos decir, incluso las personas que no padecemos de estas condiciones, sentimos que el cuerpo se altera cuando estamos muy ansiosos, muy estresados, deprimidos. Así que sí estamos más vulnerables por lo que se mencionó ahorita de esa conexión directa y se llama el brain-gut connection, ¿verdad? Esa conexión cerebro-intestino, que incluso se le llama segundo cerebro al intestino. Así que comparte bacterias, neurotransmisores, ese microbioma, esos químicos están intercambiándose y si hay una deficiencia o demasiada inflamación, pues eso se va a generar entonces en una respuesta también hacia el cerebro y hacia la conducta o las emociones que experimentamos. Hemos escuchado de muchas personas que dicen que cuando tienen mucho estrés, automáticamente su estómago y sus intestinos también responden a ese estrés. Yes. Ah, es cierto, ¿no? Sí, y eso tiene un sentido. El sistema, nosotros tenemos en nuestro cerebro un sistema muy primitivo que tiene solamente un propósito, y es que sobrevivamos, que respondamos ante las amenazas. Pero con la evolución del ser humano no solamente es la amenaza hacia tu vida física, es la amenaza hacia tu vida social y hacia tu vida mental. Así que el cuerpo se prepara para pelear, escapar, defenderse. Y cuando tú vas a correr de alguien que te quiera atacar, el cuerpo redirige todo ese oxígeno y esa sangre, y el intestino es una de esas cosas que aporta ese sistema. Por eso es que cuando sentimos esa sensación de ansiedad, es que el intestino también está redirigiendo sus químicos y por eso la sensación de que se aprieta o se cierra el apetito. Sí, o si no, pues hay que ir mucho al baño. ¿Qué situaciones estresantes se encuentran en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Primero que todo el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, el transcurso hasta llegar al diagnóstico. Eso sumamente suele ser la parte más estresante y es usualmente cuando el paciente llega más angustiado, incluso hasta desarrollando depresión, porque puede ser todavía lamentablemente difícil llegar a un diagnóstico rápido y por eso estamos aquí, estamos concientizando para lograr eso, ¿no? Así que ese proceso de llegar al diagnóstico suele ser muy estresante y adicionalmente todo lo que implica las dinámicas si la condición está activa, de si llegar a un baño a tiempo, o tener un accidente, o que huela o apesta, o tener que interrumpir una actividad como esta para ir al baño, cosas así del día a día que de momento uno, ¿verdad?, se da cuenta que no puede hacer igual y eso suele generar mucho miedo y mucha angustia. Y eso que yo sé, ¿verdad?, que los tratamientos hoy día son bastante buenos en poder trabajar, ¿verdad?, con esos síntomas y disminuirlos a prácticamente imperceptibles y poder tener una vida plena. Pero también, ¿verdad?, vienen en el mercado un sinnúmero de cosas que podemos utilizar para evitar, ¿verdad?, tener esos accidentes. Yo me imagino que sí, que tiene que ser, o sea, un factor de mucho estrés, pensar, Dios mío, estoy aquí, o tengo que dar esta disertación, tendré que correr al baño, tendré que, o sea, son cosas que yo me imagino. Entonces, si uno empieza a pensar y a repensar, entonces vamos a ponernos peor. Sí, porque se activa el sistema de amenaza porque está identificando que puede haber peligro, lo que entonces hace que literalmente el intestino y el resto del cuerpo quiera salir corriendo, pero no puedes, estás parado y sentado y entonces puede llevar a hacer que vayas al baño aún más rápido o con más intensidad o sentir otros síntomas como el corazón, ¿verdad?, acelerado, falta de aire, entre otros. O sea, es importante que cuando se nos diagnostica con una condición crónica, y cuando hablamos de crónica es que no tiene cura, busquemos esa ayuda para trabajar esas emociones y poder entonces a la par con el tratamiento, ¿verdad?, médico, poder balancear, equilibrar
y poder tener mejor vida. Eso es lo ideal. Por eso promovemos la integración de varios profesionales, porque cogerlo a tiempo, aprender destrezas, entender lo que es y no es el estrés, la ansiedad, la depresión, el procesamiento o el significado que le damos a las cosas es muy poderoso. No hay que tener un diagnóstico de salud mental, no hay que estar sumamente ansioso. Muchos de los pacientes están dispuestos a tener el servicio meramente para aprender destrezas y prevenir. Así que eso es sumamente importante, porque el estigma puede hacer que el paciente no vaya a un profesional como yo, pero existen psicólogos como yo que trabajamos desde una perspectiva de salud y los modelos son efectivos, directivos, cortos y alrededor de la condición que la persona padece. Eso me encanta, yo creo que es importante. A mí, yo siempre he pensado que nuestras emociones tienen que ser trabajadas y tenemos que buscar la ayuda para poder tener una vida plena. Doctora Grace Viña, psicóloga de la salud, gracias. Gracias. Gracias por la aportación, gracias por ese consejo. Y si usted está atravesando, mire, lo que sea, siempre es importante acudir al especialista en nuestras emociones. Usted mantiene en control de esas emociones, va a tener herramientas para levantarse y ¿sabe qué? Después se va a sentir poderoso o poderosa para poder luchar contra lo que sea. Regresamos en breve. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por AbbVie. Cuando esta enfermedad se diagnostica, el paciente debe procesar la información e interiorizar que de ahora en adelante vivirá con una condición de salud que no tenía previamente. Por ende, es indispensable que tenga un acompañamiento profesional que pueda guiarlo y ayudarlo. Anímate y busca ayuda. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.